¿Quisieras hacer patrones diagonales como el que te muestro en pantalla? Bueno, este video te voy a mostrar el paso a paso de cómo hacer este patrón que te muestro en pantalla. También te invito a que descargues la guía gratis que he dejado en la parte de abajo para crear un patrón repetible y que puedas seguir los pasos de esta clase. Es totalmente gratis, la puedes descargar en la parte de abajo. Bueno, entonces comencemos a hacer nuestro patrón diagonal en el siguiente video. La semana pasada expliqué paso a paso cómo era crear un patrón repetible. También les compartí la guía que creé para ustedes para que se les haga mucho más fácil. En esta oportunidad también vamos a utilizar esa guía paso a paso para que ustedes la puedan revisar y la puedan ver. Esta es la guía que les estoy mostrando, la pueden descargar en la parte de abajo y ahí encontrarán cómo he hecho un patrón repetible paso a paso y se pueden ayudar muchísimo con esa guía. Descárguenla en la parte de abajo, ¿ok? En este caso entonces vamos a crear nuestro lienzo. Este es nuestro tamaño del lienzo. Es un tamaño cuadrado porque necesitamos un tamaño cuadrado para crear este patrón repetible. Yo escogí este color del fondo. Ustedes pueden hacer el color del fondo que ustedes quieran. Yo lo hice simplemente a manera de ejemplo. Incluso ya tengo la flor creada, que es la que voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar cualquier elemento. Si no saben cómo hacer este tipo de flores o crear este tipo de elementos, también les voy a dejar en la parte de abajo la clase del helado que hicimos, en el cual les enseñaba a dibujar este tipo de elementos sencillos. Lo pueden ir a ver, todo está ahí en mi canal de YouTube. Listo, ahora vamos a comenzarlo. Para hacer un patrón diagonal en Procreate, un patrón perfecto, es súper sencillo, la verdad. Y a mí me encanta hacer este patrón porque se ve muy lindo en diseños. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este patrón repetible. Vamos a tener entonces nuestra flor. Pero que voy a hacer es activar la Canvas, mi Drawing Guide, y voy a editarlo para que se vea mucho más grande. Lo voy a hacer más oscuro también. Fíjense que ahí casi no se ve. Y voy a hacerlo más grueso. Si ven, hay una línea negra aquí completamente en la mitad. Ustedes la pueden cambiar de color por si se asemeja a la que ya están utilizando. Y entonces ahí ahora sí se dan cuenta que hay una línea en la mitad. Lo primero que voy a hacer es utilizar una guía. Esta guía que voy a utilizar es esta que está acá, pero también me voy a ayudar con este rombo que les estoy mostrando acá. Voy a seleccionarlo, le voy a colocar también un color blanco para que ustedes lo vean mejor, porque yo lo tenía porque el fondo es de otro color. Entonces, si ven, aquí tenemos este recuadro que debe ser un rombo perfecto. Ustedes lo pueden hacer que tiene que ser un rombo perfecto y que cuadre con esa guía que tenemos ahí. Ustedes lo pueden cuadrar manualmente. Ya lo acabo de hacer porque estaba un poquito movido. El rombo lo pueden hacer ustedes manualmente, o si no también se los va a dejar todo en la parte de abajo para que ustedes descarguen y tienen su rombo listo, como ustedes lo quieran hacer. Bueno, esto que tenemos aquí en pantalla es un rombo y la guía de dibujo. Esto es solamente de guía, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo con este rombo? Este rombo lo voy a tomar, ¿ok? Porque es una imagen y la voy a hacer mucho más pequeña. Tan pequeña como lo que yo desee para colocar mi diagonal. Si este rombo está aquí, quiere decir que va a ser de este tamaño mi línea diagonal de las flores. Voy a hacerlo aún más pequeño y voy a colocarlo más o menos así. Fíjense que me ayuda esta línea y el Snapping Tool lo tienen que tener activado para que se lo coloque exactamente en la mitad. Este va a ser el tamaño de mi flor que va a ir aquí. Lo voy a usar solamente como guía. Listo. Ahora voy a utilizar mi flor. Voy a duplicarla por si la necesito nuevamente y las tengo acá. Aquí tengo otra flor y la voy a activar. Esta flor que tengo acá
que es el elemento que yo voy a utilizar. Como les digo, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Ustedes simplemente lo tienen que minimizar y colocar dentro de ese recuadro que hemos hecho. Ustedes se pueden salir un poco de ese recuadro, no tiene que ser perfecto. Recuerden que en un patrón lo importante es que no se salgan de estas líneas, y yo lo que estoy usando es esa línea, ese rombo blanco de guía. Ustedes pueden hacerlo aquí, ustedes pueden utilizar el Snapping Tool si lo quieren colocar exactamente adentro, o pueden eliminar el Snapping Tool y colocarlo más afuera si lo desean. Vamos a dejarlo como estaba, que estaba perfectamente adentro con el Snapping Tool, y listo. Bueno, tengo ese cuadrito ahí y listo. Ahora voy a eliminar mi guía y voy a, veo que mi flor está como descuadrada, entonces voy a ayudarme un poquito más. Creo que voy a eliminar mi flor está descuadrada, está cuadrada perfectamente adentro del rombo, si se dan cuenta, pero mi flor no es completamente simétrica porque yo a veces lo hago de esa manera. Entonces bueno, eso no iba a importar porque luego lo vamos a ir moviendo. Si se dan cuenta, ella está, mi flor no es redonda, mi flor es un poco como ovalada, pero no importa, eso está bien. Ustedes la pueden cuadrar y colocar como así, listo, algo así, perfecto, listo. Ahora teniendo mi flor en la mitad, ok, que quiero que esté bien, listo. Ahora que está mi flor en la mitad, voy a quitar esa imagen de fondo, es decir, esta guía. Voy a ponerle guía rombo a para que nos fijemos que es simplemente un canvas que no voy a utilizar. Este guía de rombo está ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos solamente nuestra flor, que es la que está. Eso es todo lo que voy a hacer con el patrón. Es decir, solamente necesito esa flor ahí en la mitad para crear mi patrón repetible. No me lo van a creer, pero es así. Ustedes lo pueden hacer un poco más grande o un poco más pequeño, eso va a depender de lo que ustedes quieran. Lo pueden ir probando. Puede ser que en este momento me va a quedar la flor aquí más o menos, y la distancia entre flor y flor me va a quedar muy grande. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Yo sé que si no me entiende lo van a entender al final. Dije, voy a hacer esto más grande y voy a decir, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a volver a hacer lo mismo. Listo, tengo mi flor ahí, quito la base, esto es hasta que ustedes queden contentos. Si no les queda bien, lo pueden repetir. Listo, ya tengo mi flor en la mitad. Ahora vamos a crear nuestro patrón repetible con los pasos que les expliqué la clase pasada, que se hizo un poco larga porque era incluso más complicado que esto, pero se los voy a volver a explicar aquí cómo es el paso a paso, y bajen la guía, la descargan y también pueden revisar el paso a paso porque está escrito y perfecto. Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer con esta flor? Lo que voy a hacer con esta flor, el primer paso es que crearle el fondo, porque este background que ustedes están viendo aquí es el background de mi pantalla, es decir, lo puedo colocar en blanco y no va a pasar en nada. Yo voy a crear un background de un color, puede ser el mismo que estaba usando o puede ser uno claro. Voy a dejar ese mismo que estaba usando para no pensarlo mucho. Si no nos gusta, ustedes lo cambian de color, ¿ok? Lo que voy a hacer aquí es este fondo, rename, voy a ponerle fondo como la clase pasada, y voy a unir la flor con el fondo. Flor con el fondo. Tengo ahora ya mi patrón con el que voy a empezar a trabajar. Voy a hacer lo mismo que la clase pasada y lo que dice la guía. Duplico 4 veces y tengo 4 veces duplicado. Recuerden que se duplica con el primero que estaba acá, y le pueden colocar 1, 2, 3 y 4 para ustedes guiarse nuevamente. Listo, le coloqué 1, 2, 3, 4. No lo tienen que hacer, yo tampoco lo hago por lo general, así que bueno, era a manera de ejemplo. Tengo 1, 2, 3 y 4, y este que está acá que dice fondo, yo lo voy a guardar. Simplemente ese es como mi repuesto por si me equivoco. Listo, tengo 1, 2, 3 y 4, y voy a empezar a mover el 1 hacia allá, el 2 hacia acá, el 3 hacia allá y el 4 hacia acá.
Y recuerden que la clase está también en la clase pasada y en la guía, así que si tienen dudas pueden ir a ver esas clases. Voy a hacerlo y voy a moverlo completamente, más no minimizarlo, simplemente moverlo. Antes de hacer eso, voy a darle doble clic. Fíjense que ahí no tengo que colocarlo exactamente aquí. Me voy a ayudar con el Snapping Tool que no estaba activado, así que siempre revisen que el Snapping esté activado. Seleccionen y listo, mi Snapping me ayuda. Las líneas amarillas me ayudan a visualizar eso que tengo ahí. Vuelvo y simplemente ahora voy a hacer el número 2. Vuelvo a tomar, voy a colocar el número 2 hacia allá. Y voy a hacer los mismos pasos que hicimos en la clase pasada o los mismos pasos que ustedes van a ver en la guía. Recuerden que es muy importante que se ayuden con el Snapping Tool y que quede perfectamente cuadrado. Luego quito esta guía para cerciorarme de que no hay espacios entre las guías, no hay nada abajo. Entonces, bueno, ahora simplemente tengo estas flores en cada una de las orillas y ahora necesito rellenar mi espacio. ¿Qué va a pasar? Que nuestro patrón tiene que ir así. Solamente vamos a rellenar esta parte aquí. ¿Por qué? Porque queremos un patrón diagonal, que es nuestro fin. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se pueden ayudar otra vez con su guía rombo. La voy a poner arriba y porque esta nos va a ayudar a saber el tamaño que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Vamos, yo ya tenía una copia de esta flor que ya teníamos acá y la voy a aparecer justamente en la mitad, ¿ok? Bueno, voy a volverla la voy a volver a centrar en la mitad y voy a moverla un poco para que no me quede tan simétrica con las otras. Es decir, tiene que ir adentro y si se dan cuenta la estoy rotando porque no quiero que todas se vean iguales, sino que se vea un poco más movido. Listo. Entonces, bueno, tengo el de la mitad. Todavía me faltan aquí flores para ir uniéndolas. Voy a utilizar otro color. Yo tengo aquí otro color de otra flor, es decir, la tengo en color un poco rosado más claro. Si ustedes quieren dejarla del mismo color, lo pueden hacer. Y con la guía que tengo aquí, puedo moverla y colocarla acá para que me ayude también de guía. Pero antes de eso voy a duplicarla para que no se me dañe. Voy a colocarla acá, no tiene que ser perfecta, más o menos acá. Y listo. Ahora voy a aparecer mi flor y la flor esa tiene que ir allá. Voy a minimizarla. Recuerden que esa flor no se puede salir de las líneas, es decir, no puede tocar estas líneas, tiene que estar dentro de esas líneas, no puede tocar nunca esto que está acá. La puedo hacer incluso un poco más pequeña, dependiendo de lo que me guste. Y está acá, la voy a dejar acá, voy a rotarla y creo que ahí me gusta y está bastante bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero que me quede debajo de esta, la voy a unir y simplemente la pongo debajo de esta. Me quedo encima de esta, debajo de esta, ¿ok? Si a ustedes no les gusta que quede así, ustedes la pueden luego acomodar. Listo, ahora la tengo así. Vamos a ver. Incluso voy a agarrar esta flor y también la quiero poner un poco más pequeña acá. Y ahora para rellenar el otro espacio puedo duplicar esta misma que ya hice acá, ¿verdad? La duplico y la puedo mover hacia acá. Ya sé que es el mismo tamaño y guardando de que me quede, que ustedes vean que se ve diagonal. Pueden volver a ayudarse con la guía que ya tenían. Vamos a agarrar esta y ahora movemos la guía para acá si ustedes se quieren ayudar. Si ustedes se quieren ayudar a que quede diagonal. Si no, pues si ven que ya no necesitan esa guía, no la utilicen, ¿ok? Es simplemente una muestra de cómo ustedes pueden hacer. Listo, creo que está bastante bien. Entonces, este sería prácticamente nuestro
patrón diagonal ya casi listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a probar si es verdad que nos quedó bien o no nos quedó bien, o si queremos modificar algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden la guía, les voy a mostrar cómo ustedes pueden ir verificando cómo quedó su patrón. Vamos entonces ahora a ver el momento final. Voy a unir el 1, 2, 3 y 4 que no lo había unido hasta ahora. Y este vendría siendo mi patrón fondo. Como a mí siempre me gusta guardarlo, voy a duplicarlo y guardar este patrón fondo. Y ahora tengo el de abajo. Fíjense que está el de abajo más las flores. ¿Ok? Voy a unirlo con las 3 flores para que me quede en uno solo. Y tengo este que se llama patrón fondo. Ya los rombos hasta ahora creo que no los necesitamos. Sin embargo, yo siempre guardo. Lo voy a dejar aquí. El patrón fondo. Ahora con ese patrón fondo voy a volver a verificar. Duplico 4 veces como lo hicimos la clase pasada. O como está en la guía. Y recuerden que este venía haciendo. Hice 1, 2, 3, 4, 5. Este siempre lo guardo y lo bloqueo porque ese sería el patrón final. Tenemos aquí los 4 y 1, 2, 3, 4. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomarlo y minimizarlo hacia acá. Y fíjense qué hermoso nos ha quedado. A mí me ha encantado el resultado. Si ustedes quieren cambiarle el fondo, quieren cambiarle cualquier otra cosa, podemos también cambiarle el centro del color a la flor rosada para que se vea aún más diferente. Sin embargo, este modo de ejemplo ya está bastante bien. Para volver a verlo aún más pequeño, ustedes pueden guardarlo y le voy a poner patrón muestra 1, siempre lo hago así, listo. Ahora voy a duplicar 4 veces nuevamente si lo quieren ver desde más lejos. Bueno, este vendría siendo el resultado. Espero les haya gustado este video. Ya con esto ustedes ya saben cómo hacer diagonal. Incluso si quieren hacerle unas rayas así también lo pueden hacer. Nos ha quedado bastante bien. Miren qué lindo también se ve en unos diseños. Este tipo de diseños estampados lo pueden utilizar para crear sus propias fábricas de tela, sus notebooks, cualquier tipo de elementos. Sus propios diseños, su propia marca de ropa, su propia fábrica de telos, incluso se lo pueden vender a grandes compañías y pueden crear millones de piezas increíbles. Bueno, espero que les haya gustado este video. Vendría siendo este el resultado. Etiquétenme como @Katy Sánchez Design y espero les haya gustado. Compartan lo que hayan hecho con su diseño.